tantas obras maravillosas para cada uno de nosotros. Así que hoy, como tenemos por costumbre, es un culto de familia, amén. Y vamos a tocar un tema de familia en esta tarde. Ya me hacía falta predicar estos sermones a mí. Así que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Quizás en la vida, cada uno de nosotros, o los que somos padres, nos hemos topado con esta pregunta. Y esta pregunta es válida podérsela hacer, sobre todo cuando ya tenemos cierto caminar en el Evangelio. Poder educar a nuestros hijos es algo que puede ser inclusive para unos una tarea más fácil que para otros. Hay padres que tienen la oportunidad de poder ejercer presión sobre sus hijos y saben que una vez mencionan el nombre del cipote y el cipote ya se cuadró. Hay otros padres que tienen quizás esa dificultad. Y muchas veces nos preguntamos nosotros como padres, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Pero hoy quiero centrarlo en una serie de sermones, que hoy vamos a trabajar los sermones en serie, respecto a cómo educar a nuestros hijos. Y quizás el primer punto que vamos a tocar en esta tarde es cómo puedo enseñarle a mis hijos a que adoren al mismo Dios que yo adoro. Esa es una pregunta que más de algunos nos lo hemos hecho. Esa es una pregunta que más de algunos se ha hecho alguna vez en la vida y ha dicho, ok, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Ok, yo creo que hasta cierto punto podemos tomar en cuenta esa opinión. ¿Por qué le digo esto? Porque yo tengo algo bien claro. No sé si usted comparte esa idea conmigo, pero la verdad es que así debe de ser. Si el cipote vive en su casa, duerme bajo su techo, duerme en su cuarto, usted le ha dado cama, usted le ha dado ropa, debería de obedecer lo que usted le diga, ¿o no? Ahora bien, pero muchas veces nosotros nos quedamos con esta idea. ¿Por qué nos cuesta enseñarles a nuestros hijos a que disfruten el poder estar en la presencia de Dios? Alguien podrá decir, con que me costó a mí, pastor, venir a la iglesia, ¿cómo voy a hacer que mis hijos vengan? Ese es el detalle que vamos a tocar en esta noche. En el tiempo que nos queda, vamos a predicar y vamos a hablar acerca de este tema. Título de este sermón, ¿cómo enseñar a mis hijos a adorar a Dios? ¿Cómo enseñar a mis hijos a adorar a Dios? Y tenemos un texto base y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Si lo tiene, me da un fuerte amén, por favor. Josué, Jueces, por allá Deuteronomio, ¿verdad? Para atrás. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Vamos a leer la palabra de Dios, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, y las repetirás a quiénes. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa, andando por el camino y al acostarte. Y cuando, en todo momento debe tener claro qué es lo que vamos a decir. Oramos y decimos, Padre, gracias, porque usted ha sido bueno, ha sido maravilloso con nosotros. Señor, háblenos al corazón, que un consejo nos quede grabado, que sea usted, Señor, hablando en esta noche muy especial, que se pueda decir todo conforme a su palabra, no conforme a lo que yo pienso. Señor, sea usted ayudándonos en todo momento. Le pido, Señor, que ate mi lengua mentirosa y todo conocimiento humano, porque solamente viene de usted. Y sobre todo, Señor, que nos ayude a salir adelante. Padre, oro por las familias, pidiendo que sea usted quien nos guarde en todo momento. Oro, Señor, por nuestros hijos, pidiendo que sean usted y su Espíritu Santo quien pueda guiarlos en todo momento. Reciba toda honra y toda gloria porque a usted le pertenecen. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, iglesia. ¿Cómo enseñarle a adorar a nuestros hijos? Yo creo que ese es un tema que más de algunos se ha pasado por la cabeza en algún momento. En lo personal, yo sé que quizás es muy fácil poder enseñar o educar a nuestros hijos según el área donde nosotros nos podamos envolver o desenvolver. Por ejemplo, aquel que sabe que, pongo el caso, el abuelo es albañil, yo creo que sus hijos, al más de algunos, no le debió de haber costado haber podido heredar el oficio, y más de alguno debió de haber salido por lo menos con la intención de querer ser arquitecto.
Ahora, lo chistoso es que nadie tuvo esa intención de sus hijos. Pero yo me imagino, en su momento hemos escuchado testimonio y poder decir, por ejemplo, el caso del tío Alfredo, que muchas veces le ha ayudado a trabajar en construcción al abuelo. Entonces se comparte, se puede dirigir y se sabe qué es lo que tiene que hacer. Recuerdo el caso y quizás no sé qué tan viable será, pero recuerdo el caso de mi suegra, que yo sé que está en la presencia del Señor. ¿Quién heredó el arte de poder coser en la casa? Nadie lo pudo heredar. Cada quien sabe cómo transmitir su conocimiento. Quizás en algún momento determinado no lo pudo transmitir o no se pudo llegar hasta ese punto de la vida, pero ese no es el tema. El tema es cómo compartir el conocimiento. Si el papá es alguien que le gusta jugar fútbol y está viendo que el pobre bicho, en vez de pegarle a la pelota, con la mano le quiere pegar, es obvio que le va a indicar y le va a decir, no se juega con la mano, a menos que quiera ser portero. Se juega con los pies. Si el papá es contador, quisiéramos que nuestros hijos quizás ejercieran la misma profesión. Si el papá es doctor, quisieran que los hijos ejercieran la misma profesión. Pero hay algo que llama la atención y es el hecho de que hablar del Evangelio de Jesucristo y hablar de lo que nosotros vivimos, que es nuestra relación con Dios, no tiene nada que ver cuáles son las habilidades que tenemos. Es algo que se tiene que hacer sí o sí. Si usted me dirá a mí, pastor, a mí me cuesta que mis hijos vengan a la iglesia, entonces es aquí donde vamos a tratar según la palabra de Dios, qué es lo que deberíamos de hacer. Si usted me dice a mí, pastor, lo que pasa es que yo no tengo las palabras correctas para poderle decir a mis hijos que vean eso, o quizás yo siento que tengo una moral que no es válida para poderle exigir a mis hijos esto. Déjeme decirle algo con mucho cariño y con mucho respeto. No es un tema de moral, porque al final nadie puede juzgar a nadie. El único que nos juzga es Dios. Y eso lo tenemos bien claro. Y ahora bien, sumando a eso, sus hijos todavía están bajo su dominio. Significa que no deberían por qué juzgar en lo que usted hace o deja de hacer. Hay un mandamiento principal que es la base de toda bendición sobre los hijos. Y eso todos lo conocemos y lo menciona casi en 3 veces en la Biblia, pero en la que más me gusta es en la versión que está hasta el final. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento que tiene una promesa en tu vida. ¿Y cuál es esa promesa? Vámonos allá al Éxodo y dice, para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra. Usted como padre no me puede decir a mí, es que me da miedo, yo no sé cómo, perdóneme. Al final usted es papá. ¿Quién le enseñó a ser papá a usted? ¿Quién le enseñó a ser mamá a usted? Nadie. Es algo que viene innato, que nosotros venimos y lo sabemos desarrollar. Y que muchas veces lo que hacemos es compartir el conocimiento de generación en generación. Estaba viendo un video en TikTok recientemente y me llama mucho la atención. Sale que estaba la abuela, la hija y la nieta. Y la nieta estaba haciendo un gran berrinche. Se tiró al suelo, estaba en un centro comercial. Quería que le compraran algo que no, obviamente no se podía. Creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Que nos han hecho un gran berrinche con tal de comprar algo. Y resulta ser que vino la abuela y le dijo a la hija, acompáñeme porque necesito entregarte por herencia algo. Todos pensamos en el video, le va a entregar algo. ¿Sabe qué le entregó por herencia? Una chancleta. Y dijo esta frase: con esta chancleta mi abuela le pegó a mi mamá. Mi mamá me pegó a mí y yo te pegué a ti con ella. Es tu turno de que ahora tú le pegues a tus hijos con la chancleta. Y hasta brillaba la chancleta como se la estaban entregando. Me llamó mucho la atención porque justo es lo que tenemos que hacer ahora en día. Perdóneme, si usted es papá, usted es mamá, usted nunca va a dejar de ser papá y nunca va a dejar de ser mamá. Nunca. Pero es que mis hijos ya están viejos. ¿Y a quién buscan cuando tienen problemas? Pero es que mis hijos ya están hasta casados. Sí, ¿a quién buscan cuando tienen problemas? Usted nunca va a dejar de ser papá y nunca va a dejar de ser mamá. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos usando o qué es lo que estamos dando por convicción a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? Es ahí donde interviene la palabra de Dios y me encanta cómo dice el versículo que tomamos por base. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué palabras son? Todos los mandamientos que vienen de parte de Dios. Todo lo que es correcto. Perdóneme, a mí me causa gracia y voy a tocar un tema polémico ahorita. Yo conozco un montón de, perdóneme la expresión, yo conozco un montón de gente que le falta 10 para el peso, diga conmigo, le falta 10 para el peso,
que están molestos por las nuevas disposiciones que hay en el Ministerio de Educación. Están molestos porque les han mandado a cortarse bien el pelo. Están molestos porque les ordenaron que se metieran la camisa. Y usted mira, pastor, ¿por qué no la anda adentro? Porque es una camisa para andar afuera. Pero yo me recuerdo en mi época de estudiante. Yo todavía alcancé a conocer que era que le pusieran un pupitre a uno y que estuviera en una cancha, en el sol. Y no andábamos con cosas de decir, ay, le vamos a decir a los derechos humanos. Generación de cristal. Todavía alcancé a conocer esa época yo. Y no es que esté tan anciano, me va a disculpar. Me gradué en el 2014. No ha sido hace mucho, nada más hace como 20 años. Ya para 16 años de que me dio cuarto. No. Sí, ya estamos viejos. ¿Por qué le digo esto? Yo me recuerdo todavía que a mí me castigaban porque el uniforme era obligación andarlo por dentro. Hay mucha gente que se queja hoy y dice, con el pelo no se estudia, pero se enseña a ser responsable, a seguir las reglas. Las reglas no son para quebrantarse, son para seguirlas, para que seamos una sociedad en paz. Mire, hay algo que yo me encantaba decir cuando tuve la oportunidad de ser profesor. Todo el mundo se indigna cuando pasa algo. Por ejemplo, yo recuerdo que ya en la época cuando yo era profesor se estaba quemando el Amazonas y no sé qué más. Y todo el mundo publicaba, pobrecitos los animalitos porque se está quemando el Amazonas. Déjeme decirle algo con mucho cariño y con mucho respeto. Ay, deje el Amazonas que se queme. ¿Por qué le digo esto? Porque somos incapaces de hacer algo por nuestra sociedad y no actuar de manera favorable y cambiar lo que de verdad nos surge. Yo siempre decía este ejemplo. Desgraciadamente, esa mala costumbre no se nos quita, tirar la basura en la calle. Si no, le pregunto, hoy cayó una buena tormenta hoy en San Salvador y resulta ser que en Sonsonate los carros estaban otra vez bajo el agua. ¿Qué significa eso? Es que el gobierno no hace... Mentira, usted que tira la basura es el culpable de eso. Usted me dirá, es que el gobierno no hace nada. Hoy los voy a defender. No tiene nada que ver el gobierno. Nosotros somos las personas que no tenemos la educación de que nos comemos el mango, nos comemos la tostada, nos comemos el churro y lo primero que hacemos es ver a dónde lo tiramos. Perdóneme, hay unas canastas que llaman basureros en donde usted lo puede poner. Nadie dijo amén, pero eso es parte de la educación que deberíamos de tener. Es cierto, el presidente dijo cuando inauguró el mercado San Miguelito, ¿por qué los hombres tenemos la mala costumbre de orinar en cualquier lado? Dijo. Yo nunca he visto una mujer haciendo eso. Tenía toda la razón. No voy a tocar ese tema, pero voy al punto. Educación. ¿Por qué se inundan las calles? Porque no botamos la basura donde nos ronca la gana. Pasó una situación aquí en la iglesia. Y sí, nosotros cometimos el error. Fue la primer vigilia que hicimos en este lugar o la segunda, no recuerdo, pero era recién habíamos llegado a este lugar. Y cometí el error de que cuando saqué la basura, la dejé en la esquina. Porque por mí, todos los vecinos sacan la basura y la dejan en la esquina. Pues fíjese que no. Esta colonia no tiene esa costumbre. Tiene la costumbre de sacar la basura justo cuando viene el camión. Resulta ser que la primera vez que hicimos eso, que incluso bien me recuerdo cuando me vinieron a decir los vecinos que no lo hiciera, fue, dejé la basura ahí. O sea, terminó la vigilia, nos fuimos y la basura que dejamos la dejé ahí en la esquina. Resulta ser que vinieron los animalitos, rompieron las bolsas y toda la basura me la dejaron regada en todo. Y yo entiendo, porque personas molestas recogieron la basura. Agradezco al vecino de enfrente, que no, es el único que no se molestó y me dijo, yo lo recogí. Vaya, qué bueno. Pero me vinieron a decir, aquí la basura no se saca así. Ok, va, es cuestión de educación. Hubo una segunda vez que me vinieron a decir lo mismo. Pero adivine qué, las bolsas de basura no eran mías. Porque a mí me quedó claro con una vez, no se saca de noche, se saca cuando viene el camión. Educación. Una vez nos dijeron que alto es el sonido. A saber, ¿basados en qué? Pero dijeron que estaba alto el sonido. Le bajamos y hasta el día de hoy todavía seguimos trabajando con el sonido bajo. Hubo un pastor que nos dijo recientemente que ahora tengo que pedirle permiso al CAM para hacer vigilias. Y yo me quedé pensando, ¿será, no será? Pues ya averiguamos y no, hay que pedir permiso si queremos utilizar más de las 12 de la noche. Pero no, llegamos hasta las 10, así que no hay problema. Vale. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Reglas. Ahora, basado en lo que estamos hablando de la palabra de Dios, ¿qué reglas hay en su casa? Yo creo que todos pasamos por esta época. Si no venís a tales horas, no entras. Si no te sacas buenas notas, no va a haber premio. Y déjeme decirle algo, ese modelo de educación lo hemos tenido muy errado.
Y mire quién se lo está diciendo, el que tiene niños chiquitos en el colegio ahorita. No se premia por algo que debe de ser obligación. Es obligación sacar las notas. Ahora, ¿se le puede consentir? Claro que sí. Pero el problema es que mal acostumbramos a nuestros hijos que cada vez que hacen algo bueno, hay que darles algo. Perdóneme, no, es que hay que hacer las cosas bien porque somos hijos de Dios y hay que hacer las cosas bien. Punto. Ahora, ¿por qué le menciono esto? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice, todas las palabras que te mando hoy que están sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. El error más grande que cometemos a la hora de poder educar a nuestros hijos es que una vez decimos y creemos que con esa vez entiende, cuando la misma palabra de Dios nos dice, hay que repetir. Yo solo una vez le voy a estar diciendo. Si salimos un poquito, perdónenme la expresión, de la era de piedra, en donde la educación trataba de, si no haces caso, te golpeo, nos damos cuenta que nosotros somos los interesados en que tengamos personas en nuestra casa que honren a Dios y que honren a la patria, si lo quiere ver con esta expresión. Decía Toby Jr., tata que gobierna su casa no tiene mareros en su casa, y creo que tenía toda la razón. Y mantengo yo también esa frase. Si usted no quiere hijos haraganes en su casa, pues póngalos a hacer algo. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque hablar de la adoración a Dios entre padres, hijos, y que nuestros hijos sigan el ejemplo de que los padres están adorando a Dios, no solo se trata de poder decir, es que tenemos que ir a la iglesia. Tienen que darse cuenta que hay un ejemplo que hay que seguir. Por eso decía la palabra, las palabras que están en tu corazón, que es la que está dando a través de la profecía, la hay que repetirlas. Y aparte de repetirlas, pues, ¿en qué momento hay que hacerlo? Mientras estén en la casa, mientras anden en el camino, mientras se acuesten, cuando se levanten. Toda la vida hay que recordar lo siguiente. Y yo creo que esa es una de las frases que mejor puede aplicar en este caso. Si sus hijos lograron algo, por decir un ejemplo, se lograron sacar buenas notas. Es que yo estudié, sí, pero ¿quién le dio la gracia para estudiar? Es que yo me esforcé, sí, pero ¿quién le dio la fuerza para esforzarse? Es que yo hice, perdóneme, pero el yo ya no cabe en nosotros los hijos de Dios. Todo es por Él. Todo es absolutamente por Él. Ahora, es cierto, eso alimenta la autoestima de un joven o de un niño, poder decir, sí, felicidades, es tu esfuerzo, sí, pero en todo momento se reconoce que Dios es quien va adelante. Dios es quien va primero. Lo lograste porque Dios ha sido bueno. Lo lograste porque Dios tuvo misericordia. ¿Llegaste a donde querías llegar? Sí, porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y esas son frases. A eso se refiere con que hay que repetirlo en todo momento. Nos levantamos porque Dios ha sido bueno. Nos vamos a ir a dormir porque Dios ha sido bueno. Sencillo. ¿Por qué le menciono esto? Con que se nos olvida a nosotros darle las gracias a Dios. Y ahí es donde existen los problemas. A manera de introducción, esto solo ha sido la introducción. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos que adoren a Dios? La familia es el primer, y quiero que le quede bien claro esto, la familia es el primer altar donde los hijos aprenden a saber quién es Dios. La familia es el primer lugar que debería de tener conscientemente ese conocimiento de quién es Dios. Si yo le pregunto a usted, padre o madre de familia, ¿quién es Dios? ¿Qué me contestaría? Creador de todo, muy bien, una buena respuesta. ¿Quién es Dios? Yo sé que hay personas que jamás se han puesto a pensar en esa respuesta. ¿Quién es Dios? Porque aquí hay una expresión, eso es Dios, ok. ¿Quién es Dios para usted? Porque yo ya sé que es el creador de todo, por decir un ejemplo. Pero para mí, ¿quién es Dios? Padre, Rey de Reyes, ok. Hay tantas respuestas que podemos dar. Ya le pregunto a sus hijos, ¿quién es Dios? ¿Y qué responderían? Aquí es donde yo quiero que tenga la intención de poder decir esto. Qué genial sería que nuestros hijos respondan tal cual como nosotros lo hemos dicho. Porque entonces significa que hicimos un buen trabajo. Mire, yo siempre le he dicho esto. Si usted se esfuerza por darle la mejor universidad, gloria a Dios. Si usted se esfuerza por darle los mejores estudios, gloria a Dios. Pero también esfuércese porque les quede en su corazón el conocimiento que hay un Dios que nos va a sacar adelante toda la vida. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque la Biblia nos enseña la responsabilidad de instruir a los hijos en el camino de Dios. Es que yo le voy a decir algo.
No se trata de adoctrinar a nuestros hijos, porque adoctrinados todos hemos sido en algún momento de la vida. Siempre nos dijeron, por decir un ejemplo, existe alguien que nos ama y ese alguien es el colocho, Jesucito, Chusito. Eso es adoctrinamiento, perdóneme, eso es darnos con el cariño y el respeto que usted me merece, casi darnos a tol con el dedo, porque al final nos decían de esa manera, pero nunca nos enseñaron a vivir una vida en la cual pudiéramos honrar y glorificar el nombre de Dios. Algo que yo siempre he dicho esto, y aquí hay una pregunta clave. Entonces, ¿cómo cambio ese concepto y yo vengo y le explico a mi hijo que tiene que amar a Dios? Punto número 1, debemos de dar el ejemplo. Debemos de cambiar la perspectiva y poder decir, ok, si yo tengo claro quién es Dios para mí, debo enseñarle a mis hijos quién es Dios. ¿Pero cómo? Con mi ejemplo. Y aquí es donde muchas veces se cometen enorme cantidad de errores. ¿Sabe? Quiero tratar algo más delicado todavía y un poquito más íntimo. Desgraciadamente, yo no entiendo, y en lo personal yo no entiendo, y no lo voy a entender nunca. Y quizás Dios va a venir por nosotros y no me lo va a explicar. Yo no entiendo por qué los cristianos evangélicos, y sobre todo de esa línea que se conoce como proféticos, siempre son los que tienen hijos que tienen problemas. Y yo siempre pongo el ejemplo, y perdóneme si alguien se ofende. Cuando el pick-up de la policía va recogiendo a todos esos bichos porque el régimen se los está llevando, ¿quién va detrás del pick-up? La pobre señora tapadita en la cabeza, va. Allá va detrás, mi hijo es inocente y más ha extorsionado a toda la colonia, va. ¿Sabe por qué se dan ese tipo de situaciones? Y aquí es donde yo quiero que abramos los ojos como iglesia. Porque muchas veces hay familias que cometen este grave error. El papá o la mamá están, perdónenme la expresión, zampados en la iglesia 24/7 y sus hijos no saben qué es lo que están haciendo. Y ahí sí hay un grave problema, iglesia. Yo conozco muchos papás que en su momento cometían ese error. Sus hijos perdidos totalmente en el mundo. Y puedo mencionar incluso pastores de renombre que conocemos que son pastores internacionales, pero sus hijos son una completa desgracia. ¿Y por qué? Porque muchas veces no se predica con el ejemplo. Y ahí es donde quiero que por favor hagamos un análisis de nuestra vida. Nadie es perfecto, porque nadie es perfecto. Perfecto solo Dios. ¿Alguien dice amén? Pero en lo que cabe, le podemos enseñar a nuestros hijos. Y por favor, bote toda aquella barrera mental que existe que nuestros ancestros nos han dejado. Por ejemplo, yo no lo viví, gracias a Dios, porque yo vengo de hogar cristiano. Entre comillas, porque otros problemas sí los viví. Pero he escuchado de padres que dicen, no, es que la primer cerveza yo se la voy a dar a mi hijo. ¿Y por qué no le puede dar mejor un buen ejemplo? Yo no estoy juzgando en ningún momento. Yo sé que eso es un proceso en donde Dios cambia y Dios renueva y Dios hace muchas cosas. Y de verdad, no es que esté mal, porque yo no voy a juzgar. Es más, otro día voy a dar un estudio bíblico de eso. No se trata de que una es mala, no, se trata de que se pierden los estribos pero independientemente a eso. O cambiemos el tema, cuando decían, no, el cipote va a cumplir 15 años, hay que llevarlo donde las niñas. ¿Cómo es posible que eso sí lo pueden hacer y pagar una buena educación no pueden? Y ahí sí hay un grave problema. No, es que mi hijo tiene que ser macho como yo. ¿Y por qué no le enseña mejor a ser mejor persona cada día? Hay muchos problemas que la sociedad nos ha inculcado y por eso le digo, quizás lo primero es cambiar todos esos conceptos y podernos darnos cuenta que si nosotros hacemos el bien y si nosotros estamos delante de la presencia de Dios pidiéndole que nos cambie, que nos renueve, que nos ayude y sobre todo buscar el camino correcto, nuestros hijos también deben de seguir ese camino, no tienen por qué quedarse atrás. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Hasta allá al final de la Biblia. 1 Corintios 11, 1. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Y quiero reforzar esto que estoy diciendo con la palabra de Dios para que vea que no es un invento mío. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tenemos? Es uno de los versículos favoritos de todo evangelista. Y dice la palabra de Dios, lo lee conmigo.
Sed imitadores ¿de quién? ¿Como yo? Vaya, yo le voy a dejar claro algo. ¿Imitamos a Cristo? Respóndase usted. ¿Imitamos a Cristo? ¿Somos buenos imitadores de Cristo? ¿Tenemos aunque sea un poquito de bondad en nuestro corazón? ¿Tenemos aunque sea un poquito de perdón en nuestro corazón para los demás? ¿Somos personas a las cuales podemos actuar civilizadamente? Imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Ahora bien, eso dice la palabra de Dios. Usted debe imitar a Cristo para que lo imiten a usted. Mire, yo creo que todos los papás hemos pasado por esto. Cuando yo pasé por esto, créame que me derretí en lágrimas y lo viví 2 veces. ¿Qué siente usted en el corazón cuando ve a su hijo, cuando está bebé, cuando empieza a caminar y que ve que de casualidades de la vida encuentra sus grandes zapatos y ahí la mumuja se pone sus zapatos y ahí anda zapateando con sus zapatos? Ni caminar puede, pero usted ve que se puso sus zapatos. ¿Qué siente usted en su corazón? Yo le soy sincero, yo me puse a chillar. ¿Sabe por qué? Porque si hay alguien que se fija en lo que yo hago, entonces hay alguien que se está fijando en lo que yo hago. Por eso es que yo cada día tengo que ser mejor persona para que el que está detrás de mí se dé cuenta. Quiero ser como mi papá. Ahí es donde uno tiene que aprender entonces a saber que si uno adora a Dios, si uno está pendiente de la presencia de Dios, si uno sabe qué es lo correcto, mis hijos van a hacer lo correcto conmigo. Me causó gracia porque al primero que vi haciendo eso fue a Josué. Josué tenía como 1 año y se puso mis zapatos. Por cierto, eran mis zapatos con los que yo iba a servir con Bless Foundation. Eran los zapatos de guerra, los de reír y llorar. Eso cabal se puso. Y yo me puse y me entró una nostalgia y dije, con esos zapatos he andado por todo El Salvador tocando el piano. Y aquel se puso mis zapatos, dije. Vaya cosa, a saber qué quiere el niño, dije yo. Hace poco, Josué tuvo que disfrazarse de qué quiere ser cuando sea grande. Y adivine con lo que me salió. Policía quería ser, yo cuarto, dije yo. Nadie dijo que sea pastor como el papá. Ay, no, policía quería ser el mono. Yo le digo, nah, policía, no, mejor prefiero comprarle otro tipo de traje y le terminamos comprando un traje de bombero. Que por cierto, el traje es idéntico al de los bomberos de aquí es. Son inventos de niños. Pero aquí es donde me llama mucho la atención lo siguiente. Ayer, por casualidades de la vida, me tiré en la cama y empecé a jugar. Empecé a jugar. Todavía tengo alma de bichito y yo todavía juego. Hay un Nintendo Switch en la casa ahora, entonces te estoy jugando. Se tiró a la par mía y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo yo, jugándole. Yo también quiero jugarme y me voy dando cuenta de algo. Solo le enseñé dónde es el botón de caminar y el botón de girar a la izquierda y a la derecha. Y el mono ya estaba jugando. Si 5 años tiene la babosada, ni leer puede, pero ya puede jugar. Pero ¿a quién vio jugando primero? Gracias a Dios al Tata. Y no fue en un lugar afuera de. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos? La segunda que hizo lo mismo de ponerse mis zapatos fue la Sofía. Ella dije, aquí sí ya valimos, dije. Porque lo ideal fuera que se pusieran los zapatos de la mamá, ¿verdad? Se puso los míos. Y ahí andaba la bichita con mis zapatos. Yo me puse, a vos sí te quedan grandes, tío. Y yo siempre he hecho este chiste. Yo, si usted me pregunta, ¿a quién le veo más plante? Y eso que solo tienen 2 añitos y 5 años. ¿A quién le veo más plante que de verdad va a tener como más participación en el evangelio? Yo creo que la Sofía, fíjate. No sé por qué. Pienso que así va a ser. Ahora bien, ¿qué están viendo mis hijos? Mire, yo le voy a decir algo. Es cierto, la iglesia debe tener un orden, la iglesia debe tener una escuela bíblica, la iglesia, pero yo le voy a ser sincero y honesto. Aunque chillen, aquí van a estar siempre. Aquí van a estar siempre. Que vean que su papá no anda rebuscando por cualquier tontera, no, que vean que aquí está su papá, viendo qué se hace por la obra de Dios. Yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos que les puedo dar. Ahora bien,
No le digo sea como el pastor, no, tengamos nuestra propia versión de adoración. Mire, mi hermano, los hijos observan más de lo que escuchan. Si usted les dice, no lo van a hacer, pero si lo ven, sí lo van a hacer. Si yo le digo a usted, ¿qué ven sus hijos en usted? ¿Qué me contestaría? ¿Ven un padre responsable? Gloria a Dios. ¿Ven una madre forzada? Gloria a Dios. ¿Ven buenos adoradores de Dios? Gloria a Dios. Pero aquí es donde yo le digo esto. Si sus hijos ven que usted levanta las manos en adoración, ¿qué cree que van a hacer? Levantar las manos. Si sus hijos ven que usted canta, ¿qué cree que van a hacer? Cantar. Si sus hijos ven que usted ora, ¿qué van a hacer? Orar. Si sus hijos ven que usted obedece a Dios, ellos también le van a obedecer. Se la pongo con un ejemplo que la psicología da. Haga de su vida un espejo. ¿Cómo así, pastor? Usted sea el espejo en donde sus hijos se reflejen. Lo que usted haga, que sus hijos lo hagan también. Pastor, pero yo de repente hago cosas malas. Pues acuérdese que usted es un espejo. Y que hay momentos en donde sus hijos están viendo qué es lo que usted está haciendo. Pero eso no resuelve mi duda, pastor. Entonces, ¿cómo hago que ellos adoren a Dios? Es que ese no es trabajo suyo ni mío. Eso es como cuando decimos, anda a la iglesia, tal vez cambia. No, es que ese trabajo no es del pastor. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Nosotros simplemente compartimos la palabra de Dios. Tal vez el pastor te cambia. No. Yo qué voy a hacer por usted, ¿verdad? Tal vez el pastor te hace. No. Aquí el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Eso es como cuando nosotros los pastores queremos que la gente haga lo que uno dice. Perdónenme, aquí nadie va a hacer lo que yo diga. Aquí va a hacer lo que usted reciba de parte de Dios. ¿Se imagina si todos hiciéramos lo que yo dijera? No sé dónde estuviéramos. Pero no, hacemos lo que Dios ordena. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en efecto, si usted comparte la palabra de Dios con sus hijos de una manera muy especial, yo le aseguro que ellos van a tener un buen recuerdo. Mi papá era un completo loco, mi papá era un aquí, mi papá era un allá, pero me acuerdo que siempre me enseñó la palabra de Dios. Uy, qué enseñanza más grande. Qué enseñanza más grande. Yo comparto esta anécdota siempre y lo digo por mi tío Alfredo. Cuando mi tío Alfredo perdió su empleo, ese empleo ostentoso que él tenía, porque él era, yo lo digo con cariño, él era don gerente, era don Alfredo. Pero Dios en el camino nos permitió que dejara de ser don Alfredo para ser el pastor Alfredo. Y él decía, ¿cómo es la vida? Él decía, yo me acuerdo, ¿y yo para qué voy a comprar carros si yo tengo para pagar taxi ida y vuelta cada vez que yo vaya? Qué bueno por su vida, qué bueno por él. Hubo un día que el desempleo se acabó. ¿Por qué hago mención a esto? En mi memoria, desde que él perdió su empleo hasta el día de hoy, el tío Alfredo tiene una bonita costumbre que yo quisiera tener, pero a mí no mucho. El tío Alfredo tiene la bonita costumbre de leer la Biblia todos los días. Y yo recuerdo, él llegaba, o yo llegaba de estudiar, de donde sea, y yo encontraba al tío Alfredo leyendo la Biblia. Me iba a hacer las tareas al ciber, a donde tocaba, y cuando regresaba encontraba al tío Alfredo leyendo la Biblia. Llegaba, empecé a trabajar yo, él también trabajaba, pero medio tiempo, solo por la mañana. Entonces cuando yo llegaba en la noche y lo hallaba, encontraba leyendo la Biblia. Y todavía no era pastor. Simplemente un buen ejemplo. Yo digo, si yo aprendí a leer la Biblia fue por él, no fue por otra cuestión. Y ya éramos cristianos. Pero a mí hasta el día de hoy me cuesta mucho la parte de leer. Y usted me dirá, ¿y cómo hace con los sermones? Que Dios bendiga las redes sociales, que Dios bendiga la tecnología, que Dios bendiga los celulares, que Dios bendiga todo eso. ¿Sabe por qué? A mí me sale mucho más fácil leer un PDF que leer la Biblia. No sé por qué. Así soy yo. Pero sí tomamos la Biblia y la leemos en donde toca leerla, ¿verdad? Sobre todo para preparar todo lo que se tiene que hacer. Pero yo reconozco que no es mi mejor virtud. No me gusta leer. Pero yo vi a alguien que leía la palabra de Dios todos los días. Entonces yo quiero ser igual. Y al menos hasta donde yo puedo, leo lo que puedo. Ahora bien, volviendo al tema.
¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? Ponía el ejemplo el pastor general. ¿O es usted de aquel que usted se echó todo el salario en cosas que no debe y le vino a pedir prestado a su hijo y su hijo le dijo, ay papá, yo ya debía el anterior también? No. ¿Qué ven sus hijos en usted? Quédese con esta parte de la palabra de Dios en donde dice, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Quédese con ese versículo y dése cuenta. Sus hijos deben de imitarlo a usted, pero usted debe de imitar a Cristo para que tengan algo bueno que imitar. Ahora bien, otra de las formas donde yo puedo enseñarle a mis hijos a que adoren a Dios es guiándolos a que reconozcan que Dios es Dios, valga la redundancia. Vaya conmigo al Salmo 145, versículo 3. Con este vamos a ir terminando. Salmo 145, versículo 3. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Salmo 145, versículo 3. ¿Lo tenemos? Este es uno de los versículos más famosos que tiene la Biblia. Incluso una alabanza completa es el Salmo 145, que la cantamos aquí también. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Grande es ¿quién? ¿Y digno de qué? Y su grandeza es. ¿Alguien sabe qué significa la palabra inescrutable? Inescrutable significa que no se puede contar, que no hay forma de poderlo contar. ¿Cómo dice que es la grandeza de Dios? Que no se puede contar, es inescrutable. Ahora, si yo tengo claro que la grandeza de Dios es inescrutable, si yo tengo claro que Dios ha sido bueno, si yo tengo claro que en efecto Dios va a hacer algo maravilloso con nosotros, si yo tengo claro eso, ¿por qué no enseñárselo a mis hijos? Lo primero que debo de saber, aparte de que ellos están viendo todo lo que yo hago, es saber con qué frase voy a llegar delante de ellos. Por ejemplo, dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Entonces, dése cuenta que nos toca guiarnos a que reconozcan, que comprendan que Dios no solamente es nuestro creador, también es un proveedor, también es un sanador, también es nuestro Padre. Y entre más grande vean a Dios, más genuina va a ser su adoración. Yo siempre he dicho esto, yo me emociono mucho cuando cantamos la siguiente alabanza. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, y todos lo verán, que tenemos un Dios grande. Y ese Dios grande nos ha sacado de tantos apuros a cada uno de nosotros. Entonces, esa grandeza que yo sé que yo tengo clara en mi corazón, también mis hijos la tienen que ver. Ahora bien, ¿cómo lo van a ver o cómo lo van a reconocer? Sencillo, dándose cuenta que Dios también va a hacer algo maravilloso por ellos. Pero es que a mí Dios nunca me ha dado nada, podrá decir cualquier cipote, y quizás tenga toda la razón porque no lo he enseñado o no hemos enseñado a que vean con esos ojos que Él es quien hace todo. Es que a mí mi papá me da de comer, sí, entonces aquí es donde yo digo, no soy yo quien te da de comer. Es Dios a través de lo que hace que me da fuerza para que yo vaya a trabajar y recibir un salario, y ese salario para que nosotros comamos. Es que mi papá me compró un par de zapatos. Ah, no, es Dios que me proveyó a mí de mi salario con mi fuerza que Él me ha dado para yo comprarte un par de zapatos. Al final es reconocer que tenemos a ese Dios que dice que es digno de suprema alabanza. Cuando a usted le pasa algo bueno, ¿qué es lo primero que usted expresa en su corazón? Gracias a Dios. Es que esa es como que la expresión que todos tenemos. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces su hijo lo ha escuchado diciendo, gracias a Dios? Ese es el detalle. ¿Cuántas veces nos han escuchado nuestros hijos decir, gracias a Dios logramos salir adelante? Me pongo a pensar en lo que decían los pastores el día de la vigilia, si usted tuvo la oportunidad de estar con nosotros. Todos cayeron en algo y todos dijeron algo que es bien interesante. Qué bueno cuando tenemos la oportunidad de que llegamos al 1 de septiembre o al 15 y todas nuestras deudas están pagadas, gloria a Dios. ¿Quién es el único que lo permite y lo hace? Dios. Entonces de repente usted está haciendo cuentas en su casa y usted dice, gloria a Dios porque logré pagar todo. ¿Qué es lo primero que están oyendo sus hijos? Ah, gloria a Dios. Ah, hay alguien a quien darle la gloria, hay alguien a quien le tenemos que agradecer porque ha hecho algo interesante con cada uno de nosotros.
Entonces yo me pongo a pensar, si Dios es grande, ¿qué tan grande es para mí? Ahora, si yo reconozco que Él es grande para mí, mis hijos mínimo deberían de reconocer al mismo tiempo que Él es grande para cada uno de nosotros. Entre más grande vean a Dios, más genuina será su adoración. Y aquí es donde usted debe de aplicar lo siguiente también. Consejo de parte del pastor. ¿Cuántas veces usted se ha sentado con sus hijos a contarles lo que Dios ha hecho con usted? ¿Cuántas veces usted se ha sentado con sus hijos y les ha explicado? Mira, yo pasé por este proceso y el único que me ayudó fue Dios. ¿Cuántas veces usted se ha tomado el tiempo? Y quizás lo digo con mucho respeto porque muchas veces cometemos ese error. No, si dar testimonio en la iglesia es fácil. Decir y que todo el mundo aplaude y diga, gloria al Señor, eso es fácil. Para aquel que le da quizás pánico escénico, quizás le cuesta un poquito, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nuestros hijos han oído de nuestra boca? Dios me libró de esto, esto, esto y aquello. ¿O cuántas veces nuestros hijos han escuchado la siguiente frase? Es Dios quien proveyó para esto, 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 esto y esto. Le pongo el caso. Yo sé que todos somos buenos padres, alguien dice amén. Y en más de una ocasión hemos cumplido el capricho de nuestros hijos, amén. Hay caprichos que son más caros que otros, ¿verdad? Hay caprichos de 1,000 pesos. Hay caprichos de 500 pesos. Hay caprichos de $2. Pero yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces usted le dijo a su hijo? Por ejemplo, yo recuerdo cuando tuve la oportunidad, yo recuerdo hace un buen de años, que Dios bendiga a la tía Mónica donde está y al tío Moisés. Yo recuerdo hace quizás allá por el 2012, cuando todavía no existían este tipo de consolas, acababa de salir el PlayStation 3 y hoy ya vamos por el 5. Ellos me regalaron un PlayStation portable, un PSP. Créame que valga el anuncio, si alguien tiene uno a la venta, que me avise porque quiero uno, solo por recordar la nostalgia. Resulta ser que a mí me compraron este dispositivo, cuando en aquel momento ese volado valía como 500 pesos, valía en aquel momento. Y aún así, búsquelo en el marketplace, todavía vale como $150, todavía. Pues resulta ser que en algún momento, mire, yo no sabía la dimensión del aparato que tenía en la mano. Porque uno de cipote no cuida. Hay que decir lo que es, los cipotes no cuidan nada. El detalle fue la primera vez que se me arruinó y lo mandamos a reparar. No, hombre, no hallábamos qué hacer. ¿Por qué? Carísimo. En aquel momento, bien me acuerdo que en aquel momento las reparaciones de estos volados eran carísimos. Y en una segunda ocasión que se arruinó, ahí me lo quitaron y me dijeron que ya no me lo iban a volver a dar. Pero voy al hecho. Recuerdo la frase cuando me lo entregaron, que por cierto fue un regalo de Navidad. Me lo entregaron un 25 de diciembre. Y utilizaron esta frase, tonta e insignificante. Esto es un regalo que Dios te da por tu esfuerzo. Ah, ¿quién me lo estaba dando? Después cuando lo arruiné me lo sacaron en cara. Dejé mi aguinaldo con tal de comprártelo, ¿verdad? Pero eso ya es otro piste. Vamos al hecho cómo se dan las cosas. Yo no le estoy diciendo, ya no le compres, es más, cómpreles más. Pero ahora es diferente. Hijo, mire, hemos gastado, y aunque el bicho sepa que ha sido un regalo de alguien que está en el extranjero o algo por el estilo, no importa. Mire, Dios le proveyó a fulano que le mandó para poder comprar esto. Cuídelo. Porque es Dios quien ha provisto, quien tocó el corazón del fulano que está allá. Y como él tocó el corazón, entonces por eso existe esto aquí. Yo recuerdo, podemos hablar de 1,000,001 cosas que el Señor hace con cada uno de nosotros. Y le voy a decir una bien básica, que hasta a veces se nos olvida. Mi hermano, usted y yo todavía seguimos respirando, a pesar de todo en este mundo. Y como seguimos respirando, ¿por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios.
Entonces, lo primero es si usted, pero como todos nos levantamos a la carrera, ¿verdad? Ya me imagino el pobre cipote ya corriendo a las 4 de la mañana buscando el bolsón. Y más que ahora, si llega tarde, la ministra no lo va a dejar entrar. Antes de que se vaya, ya le dio gracias a Dios porque se levantó. Ay, sí, mamá, que vos... No, dele gracias a Dios porque se levantó. Hay gente que está en el hospital tirada ahorita. Cuando llega de regreso, vaya hijo, gracias a Dios que ya vino. Dele gracias a Dios porque ya vino. Terminó la tarea. Gracias a Dios porque terminó la tarea. Papá quiere un PlayStation 6 que ya va a salir, dicen, el otro año. Si Dios provee, oiga lo que le estoy diciendo, si Dios provee, y como dice uno en su ego, perdónenme, del aguinaldo. No, si Dios provee, ahí es donde empezamos a inculcarle a nuestros hijos que hay un Dios poderoso. Mira, papá, quiero ir a la Plaza Mundo. Vamos a ver, vaya. Vamos. Dios ha provisto y vamos a ir. Mire, si al final de todo tenemos que poner en primer lugar a Dios. O sea, y créanme que en lo personal yo tengo eso. Y eso sí lo tengo que reconocerlo. Eso lo aprendimos del abuelo Peter. El abuelo Peter cada vez que me causaba gracia, me causaba risa. Porque yo decía, ¿por qué dicen esto siempre? Y de verdad, a mí me causaba porque yo lo veía cuando trabajaba. Y una simple mezcla de grava, arena, tierra, cemento para hacer concreto, ¿verdad? No agarraba la primer pala, sino decía esta frase maravillosa. En el nombre de Dios Todopoderoso, decía. Ya seguía. Yo me pongo a pensar, durante años traté de entender por qué decían esta frase. Y luego adivine quién dice esta frase cada vez que va a iniciar algo. Solo que yo la resumo, yo digo, bueno, en nombre de Dios, digo, en nombre de Dios. En nombre de Dios. La iglesia va a salir adelante, en nombre de Dios. Mi familia va a salir adelante, en nombre de Dios. No vamos a perder nuestro empleo, en nombre de Dios. En el nombre de Dios. Y todo eso lo vamos a hacer, ¿cómo? En el nombre de Dios. Significa que hay una enseñanza antes de. Ahora, me encanta cómo podemos cerrar con lo siguiente. Mire, pastor, pero yo les he enseñado, yo les he dicho, yo digo todo lo que usted está diciendo y aún así no hago que mis hijos puedan adorar a Dios de verdad. Entonces aquí queda lo último y lo último me encanta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Búsquelo, es el último y ya nos vamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. A mí me encanta ese versículo. Solo tiene 3 palabras. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? No quiere el bicho venir a la casa de Dios. Ore por él. Se acabó. Ore por él. Ore por él. Dice la palabra de Dios que aún el corazón más de piedra él lo puede convertir en un corazón de carne. La adoración no debe ser un evento. Y aquí quizás es donde nosotros también cometemos muchas veces errores. La adoración no es un evento. Es un estilo de vida. ¿Por qué le digo un evento? Porque para un evento siempre nos preparamos, ¿verdad? Va a llover, ¿qué hacemos? Poner un paraguas, va. Va a haber fiesta, nos ponemos lo mejor, ¿verdad? Vamos a ir a la casa de Dios. Ok, venimos a la casa de Dios. No es un evento, es un estilo de vida. No es de que, es que como hoy es martes, hoy voy a respetar porque hoy hay que ir a la iglesia y me voy a sentir mal si le grito a mi esposa porque fui a la iglesia el martes. No, es que eso tiene que ser todos los días, no solo el martes. ¿Por qué menciono esto? La adoración no es un evento, es un estilo de vida. Ahora bien, en el caso de orar por nuestros hijos, mire, deje ya esa idea religiosa tonta que existe de orar con consecuencias. Porque aquí yo estoy harto de los cristianos que voy a orar por vos porque si no, Dios te va a juzgar. ¿Y qué tiene que ver? Ya sabemos que Dios va a juzgar, no tiene necesidad de recordarlo. Simplemente ore con todo el cariño del mundo. Hey, con que oramos por la gente que no está alrededor nuestro, no vamos a orar por nuestros hijos. Con que oramos por la gente que nos pide oración, no vamos a orar por nuestros hijos. Ore con amor por sus hijos. Señor, no quiere.
muéstrale tu gloria, muéstrale tu gloria, muéstrale tu gloria. Que se ensanche su territorio, que se dé cuenta que si le va bien es por tu gracia, no es por mí, no es por él, es porque Dios ha puesto gracia. Salió bien en la nota, Señor, que reconozca que es usted Dios el que está poniendo la sabiduría en él. Y así ya cambia la oración. Pero no, ¿cómo nos enseñaron a orar en algún momento? Y le voy a pedir al Señor, si no, hay que te castigue. Ay, nunca va a venir a la casa de Dios así, jamás. Jamás va a venir así. Y muchas veces ese es el error que cometemos. Voy a orar para que el Señor te cambie. Perdóneme. Ore porque el Señor lo cambie y no le ande diciendo. Es que ese es el problema y ahí es donde asustamos a la gente. Le voy a pedir al Señor que haga un trato contigo. Ahora somos jueces nosotros de lo que nosotros hacemos. Perdóneme, no es así. No es así. Ore y diga, Señor, de plano, tened misericordia. Señor, abrile los ojos. No sé qué frase utilizar, pero no. Pero dése cuenta que no, ya no es esa oración que no. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que le pase esto para que Él abra los ojos. No. ¿Quiere que le diga un secreto? Por religiosos así, perdemos a la familia. No hay nada peor que tener un religioso en la casa. Porque usted y yo no somos religiosos. Somos hijos de Dios, que es diferente. No hay nada peor que tener un religioso en la casa. Le voy a pedir al Señor que hay que ver a Dios qué hace con vos. Ahora resulta. No podemos ser despectivos. Ey, si somos sangre, hombre. Somos familia. Somos familia. Pero como así nos han enseñado. Entonces hoy hemos aprendido a que no debe ser así. La adoración no debe ser un evento, debe ser algo que debe ser constante. ¿Quiere enseñarle a sus hijos que adoren a Dios? Adore usted a Dios primero. Y luego dése cuenta que el camino, él solito va a ir poniendo las cosas en orden. Él solito. Yo siempre he predicado esto, yo creo que con esto voy terminando. Y eso lo dije hace como 10 minutos. Ni la comida, ni los zapatos, ni el evangelio, ni el amor por la selecta entran a la fuerza. Todo debe ser aprendido. ¿Quién le enseñó a usted que irle a la alianza? Pregunto. No hay nadie de eso aquí. Va. ¿Quién le enseñó a irle al Real Madrid? ¿Quién le enseñó? Es aprendido. No hubo alguien que le dijo, es que tenés que ir en este. No, uno solito se fue a meter ahí. Pues lo mismo es con Dios. Uno solito debe saber a dónde ir, pero qué bueno si usted tiene la capacidad de guiar a sus hijos y decirle, este es el camino. Cierro con esto. Enseña a adorar a sus hijos. Dese cuenta que usted puede ser el que va a salvar la siguiente generación. ¿Quiere que le diga algo que me preocupa? Me decía alguien, uno de los misioneros que fue conmigo allá a Ecuador, porque le decía que yo tengo un fenómeno, y usted ya no sé si ya se dio cuenta, pero a pesar de que estoy joven, entre comillas, ya le dije que me duelen las rodillas, aquí no hay jóvenes. Y aquí lo chistoso sería que hubieran más jóvenes porque yo estoy joven. Ese es el deber ser. Pero me di cuenta de algo y me abrieron mis ojos, mis amigos pastores. Por cómo ha sido mi vida, que mi vida ha sido, perdóneme, de luchar. Muchas veces el consejo que doy es más apto para el adulto que para el joven. Y por eso yo le agradezco que usted esté en la casa de Dios hoy esta noche. Pero me decían, como que el lado juvenil lo perdiste hace un buen rato. Vaya, está bueno. Pero yo me pongo a pensar, y aquí es donde le digo que me preocupa. En esta iglesia no hay jóvenes, más que los hijos de las personas que vienen, y yo sé que vienen cuando tienen que venir, cuando tienen tiempo y todo. Pero así de que un jovencito vino y dijo, yo quiero ir a la iglesia, no hay. Entonces aquí es donde le dejo el mensaje para terminar.
salve la siguiente generación. Y esa siguiente generación son sus hijos. Ayude a que la siguiente generación se salve. Porque si los jóvenes no vienen aquí ahorita, ¿quiénes van a quedar aquí? Nadie. Tiene toda la razón. Nadie. Enséñale a sus hijos que hay un Dios poderoso. Enséñale a sus hijos que Dios es quien puede salvarnos y ayudarnos. Enséñale a sus hijos que Él tiene el control de todo. Y al final dése cuenta que nuestros hijos van a ser exitosos por la labor que nosotros hicimos con ellos. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Dele una fuerte ofrenda de palmas a Dios entonces. Oramos y decimos, Padre, gracias porque usted ha sido bueno.